Hola mis amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Una transmisión más para que tú puedas deleitarte de esta información. Una información totalmente fidedigna para que tú lo tengas al alcance de tus manos y puedas hacer con esta información lo que tú veas conveniente para la defensa de la fe de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pues bueno, ¿cómo se ve en los primeros o en las primeras comunidades la Navidad? ¿Cómo ellos percibían? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo reaccionaban ante la Navidad? La Navidad de los primeros cristianos. Ese es el título de este tema. Espero que nos acompañen y que se queden aquí porque vamos a estar relatando de una manera simple, sencilla y también sintética todo aquello que nosotros queremos comunicarles. Bueno, la idea en general. La Navidad de los primeros cristianos. Vamos a hablar sobre el relato de la infancia de Jesús en los evangelios de Lucas y de Mateo. La Navidad para los cristianos es el momento que asociamos a compartir con la familia y también las amistades en un ambiente festivo, el nacimiento de nuestro Salvador Señor Jesucristo. Pero hace 2000 años, las primeras comunidades cristianas no tenían nada de eso, e incluso, según los historiadores, la Navidad no se celebró hasta varios siglos después. Fue la Pascua la gran fiesta original del cristianismo. La Pascua se celebraba en lugar de la Navidad en los primeros tiempos. Posteriormente pues se transformó en el nombre de Navidad a esta misma celebración, pero después prácticamente es la misma celebración que nosotros llevamos pues desde los primeros tiempos de la misma Iglesia Católica. Fue dentro de estas primeras comunidades cristianas también donde se empezó a transmitir oralmente relatos de la infancia de Jesús, recogidos solamente con 2 secciones del Nuevo Testamento, en Mateo y también en Lucas, y sin mucho detalle se nos da a conocer pues estos mismos relatos. Se cree que la comunidad de Lucas estaba localizada en lo que hoy es Siria y se escribió también a finales del siglo en los años 80 aproximadamente. Las comunidades que produjeron estos evangelios estaban interesadas en el significado de lo que Dios ha hecho por la humanidad a través del mismo Señor Jesucristo. Es impresionante porque su contenido habla de lo que ha transformado tanto el mundo. O sea, Jesús hoy es la persona de más influencia de la misma historia. Y actualmente hay 2.500 millones de cristianos y casi 2 millones de musulmanes que lo consideran como profeta. Casi la mitad de la humanidad tiene alguna conexión con el mismo Señor Jesucristo. Y recordemos que precisamente es esa la tradición que tiene el mundo ya desde los primeros inicios de los primeros siglos. Los relatos de la infancia de Jesús. Pues bueno, los relatos sobre la infancia de Jesús que se narran en Lucas y en Mateo nos hacen sentir cierta nostalgia y buenos sentimientos, pero las primeras comunidades no las oyeron de esa manera. Estas eran comunidades que eran minoritarias, mayormente desconocidas y que siempre estaban amenazadas en el mundo entero. Asumía la existencia de varios dioses y era otra manera de interpretar la realidad, pues el mundo era politeísta y recordemos que el cristianismo era monoteísta y también adoraban solamente a Cristo. Si prestamos atención, por ejemplo, Lucas y Mateo presentan el nacimiento de Jesús con unas conexiones socioculturales, y hasta políticas muy impresionantes. La razón principal de estos relatos es totalmente teológica, pero ambos quieren aportar y expresar lo que los cristianos habrían experimentado. O sea, la gracia del Señor Jesucristo, que Dios había hecho algo totalmente único y singular en el mismo Señor Jesucristo. Que en Jesús Dios venía a nuestro mundo en solidaridad con el mismo ser humano y el humilde también. Pero el nacimiento del mismo Señor Jesucristo fue humilde. Es una gran expresión de ello también. Jesús es más que un profeta, más que un gran maestro de ética, de moral. Es la faz de Dios entre nosotros. Sabemos que Jesús es ejecutado por ser considerado una amenaza política. Le ponen el título de Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Lo coronan con una corona de espinas como burla hacia él y hacia el pueblo también judío. El gobernador romano, Poncio Pilato, básicamente le dice al pueblo judío que qué tipo de rey
qué tipo de rey es lo que ellos iban a llevar. Este tipo de rey es lo único que ellos van a lograr en su historia, y al mismo tiempo esta opresión del imperio queda expuesta por su misma crueldad. Los estudiosos han notado que Lucas tiene una tendencia a contraponer a dos figuras, a Jesús y también a Augusto el César, el emperador romano, que emite un edicto para que se hicieran un censo de todo el mundo habitado. Como consecuencia de este decreto, José debe volver a Belén y se lleva a la Santísima Virgen María, quien ya estaba esperando al niño Jesús. Por un lado, se conocen los grandes triunfos y logros de Augusto César, cuyo nombre original era Octavio. Logró unificar a los pueblos alrededor del mar Mediterráneo bajo el imperio romano, y evidenció una época de gran prosperidad económica como el mundo no había conocido más antes. Modernizó el mundo y también trajo la paz. Por otro lado está Jesús, el Señor Jesucristo. Lucas narra que en esta época el ángel del Señor se les apareció a unos pastores con un mensaje y les dijo explícitamente esto: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Jesucristo, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y ese momento, una multitud de ángeles glorificaron a Dios, diciendo: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Vemos aquí, en este mismo pasaje, no solamente los títulos que se le habían dado a Augusto: Señor, Salvador, Emperador, Mesías. Su mismo nombre, Augusto, significa venerable e hijo del divino, por ser sucesor de Julio César, que era considerado divino. Recordemos que también tenemos un playlist de esto sobre lo que te va a relatar que el no considerar, por ejemplo, al emperador divino era una herejía y era llamado el ateísmo. O sea, ateo eras cuando no llamabas al emperador divinidad. Entonces los cristianos se negaban a esto, o sea, eran contrarios a reconocer al emperador como divino, y solamente los ojos estaban fijados en el verdadero Dios trino. Pero también pues se le otorga el gran logro del mismo imperio romano al mismo César Augusto, que es la Pax Romana. O sea, con Jesús se habla de otra paz, una paz que viene del más allá, que viene de Dios. Y la comunidad que escribió esto era una comunidad que tenía mucho coraje en proclamar que él iba a tener más influencia en el mundo. No iba a ser el que Dios y el que todos en este tiempo hubieran asumido, grandes emperadores, monarcas, filósofos, sino el que menos esperaba, un judío crucificado en Palestina, iba a venir a ser el más influyente, el rey de reyes. Y ellos hacen esta proclamación en el mismo evangelio, no cuando eran comunidades impresionantes. Ellos hicieron esta proclamación de esta fe cuando eran comunidades siempre al margen de la sociedad. En los evangelios encontramos a Dios que viene al mundo en la vulnerabilidad de un niño, en la vulnerabilidad de la humanidad, y la divinidad nos toca y viene a nuestro encuentro en una forma completamente única y que nos transformará y transformará el mundo con amor, que es el único poder y es el único que cura, que brinda esperanza, que trae luz, que es imaginativo, que es creativo, que abre un camino cuando no hay camino, y este es el Dios que se revela aquí. Es una verdadera revolución cuando el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas va a la sinagoga en el día de descanso, como era de costumbre, y lee lo que sería su discurso inaugural: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Son palabras muy poderosas, son palabras muy románticas, son palabras muy nostálgicas, pues esa es su agenda del mismo Señor Jesucristo, y los cristianos que siguen a Jesús tienen que hacer algo como esto también, algo como los mandamientos del mismo Señor Jesucristo. Para los cristianos, leer estos relatos de los evangelios nos confirma nuestra fe, la fortalece y también nos enseña cómo nosotros tenemos que seguir a Jesús
Y en la Navidad no solo se celebra el relato del nacimiento de Jesús, sino también se celebra el significado de quién es Jesús. La Navidad es una oportunidad para conectar con los mismos textos bíblicos. A lo largo también leemos mejor también los evangelios de principio a fin, y esto es la historia pura del mismo Señor Jesucristo. Entonces, al principio se proclamaba a Jesús, se celebraba una fiesta pascual, se recordaba de ese mismo modo al mismo Señor Jesucristo, y pues precisamente se celebraba el nacimiento del mismo Señor Jesucristo. Luego vino a llamarse Natividad, o Navidad, pero igual te relataba o se hacía exactamente lo mismo, se celebraba lo mismo, se hacía todo lo mismo. Es como cuando al bautismo se le da, por ejemplo, sacramento de iluminación, regeneración, lavatorio, etcétera. Son distintos nombres, pero es el mismo bautismo. Lo mismo pasa con la misma Navidad. Puede tener distinto nombre hoy, pero es el mismo significado, el mismo ritual. Así que, mis amigos, espero que les haya gustado esta información. Los encuentro en otra transmisión. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Dios mediante en el Señor.